Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy estamos día 37, mis hermanos. El día de ayer habíamos hablado sobre me siento culpable, uno de los pensamientos que muchas veces tenemos. Hoy vamos a tratar el tema día 37. ¿Por qué Dios no detiene esto? ¿A qué se refiere por qué Dios no detiene esto? Hay muchos factores, hermanos, muchas cosas. No dejando de lado, mis amados hermanos, Isaías 55:6. Sí, hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios en estos tiempos. No nos apartemos, no descuidemos una salvación tan grande, hermanos. ¿Sí? No descuidemos una salvación tan grande. Recuerda que nosotros, si pecamos y morimos en pecado, no vamos a llegar al cielo, mis amados hermanos. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Hagamos las cosas bien conforme a la voluntad de Dios y sigamos la voluntad del Padre. Día 37. ¿Por qué Dios no detiene esto? También en mis amados hermanos, no voy a olvidarme de dejar el enlace para que te puedas registrar y dejar tu pedido de oración. Todo esto es gratuito, hermanos. Que Dios te bendiga, ¿sí? ¿Por qué Dios no detiene esto? Miren, es un tema muy interesante. Dios creó todo. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué Dios no detiene esto? Tanta, tanta discriminación, tantas violaciones, tanto narcotráfico, tantas muertes, tantos terroristas, tanta maldad en el mundo. ¿Por qué tanto odio, tanto rencor en las personas, tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué no acaba esto? ¿No? ¿Por qué Dios no detiene esto? Y todo lo que Dios hizo fue perfecto. Él sabe que en qué momento hará las cosas. Él sabe, por eso te digo, estamos en los últimos tiempos. Dios sabe en qué momento va a juzgar la tierra. Nos va a juzgar a nosotros, a los vivos y a los muertos. Entonces todo está en las manos de Dios. Él sabe en qué momento lo va a hacer. Amén. Todo esto vamos a verlo vamos a cambiarlo hoy. ¿Cómo? Tenemos 7 pasos importantes. El primer paso. Tú cuando ves algo malo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tanta gente endemoniada? ¿Por qué tanta gente se ha apartado de Dios? ¿Por qué nos detienes esto, Dios? ¿Por qué no haces de una vez que todos se salven y punto? No, no es así. Tenemos que entender y comprender que todos tenemos un propósito acá en la tierra para entender la palabra de Dios. Entonces, primer punto, tienes autoridad en la vida. Recuerda Lucas 10:19. Vamos al libro de Lucas. Mira, vamos a ir al libro de los Evangelios, libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Sí. Lucas 10:19. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acá en el libro de Lucas, capítulo 10, ¿sí? Versículo 19. Amén. Dice, regreso de los 70. Y he aquí os doy potestad, dijo Jesús, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Jesús les ha dado y nos ha dado a todos autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Podemos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada de esto nos va a dañar. Es más, cuando tengamos de repente un enfrentamiento con Satanás, y en algún momento de repente, porque ha pasado, muchos pastores han ido a una reunión y han querido hacerle daño y les han dado comida envenenada. Pero cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, que nada nos va a pasar y que Dios nos protege con su Santo Espíritu, automáticamente nada nos pasa. Y muchos pastores han comido y no les ha hecho daño. ¿Por qué? Porque estamos protegidos con Dios. Amén. Entonces, despierta. Despierta a tu autoridad dada por Dios. Si tienes autoridad, ora con autoridad, con poder. Y echa fuera todo espíritu inmundo que quiera gobernar tu vida, que quiera interrumpir, que quiera apartarte de la presencia de Dios, que no te permita hacer la voluntad de Dios. Punto número 2. Comienza a reinar y dejarás de llorar. Comienza a reinar y vas a dejar de llorar. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Romanos? Vamos a ver qué dice. Romanos, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, pues si por la transgresión de un solo reino,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Voy a leer en otra versión, hermanos. Dice, pues el pecado de un solo hombre, en este caso Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando dice vivirán en victoria sobre el pecado, quiere decir, hermanos, que cuando se presente la tentación al pecado y los dardos del enemigo estén sobre nosotros, vamos a doblar rodillas, vamos a encomendarnos a Dios y Dios nos va a ayudar. Y no vamos a pecar, hermanos, porque es por la gracia de Dios, por su amor y su bendita misericordia que nosotros vamos a ser apartados de todo esto. Y si en algún momento caemos porque estamos débiles, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Y confesemos nuestros pecados y Dios nos librará y nos perdonará. Tercer punto. Todo buen don es dado por Dios. O sea, todo buen don. ¿Qué es un don? Es un regalo gratis que Dios te da. Todo buen don es dado por Dios. ¿Sí? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Voy a leerlo también este libro, versículo en otra versión, Santiago 1:17, dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Lo que Dios te dio no te lo va a quitar. Recuerda, Romanos, los dones son irrevocables. Lo que Dios te ha dado, tú lo tienes que saber administrar conforme a la palabra. Punto número 4. Dios es tu salvación. Dios es tu salvación. Aunque muchas veces nosotros pensamos y creemos que no, como Dios es tu salvación y tu protector. Vamos al libro de Isaías, capítulo 25. ¿Sí? Isaías, capítulo 25, versículo 4. ¿Ya? Vamos a leer el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Dice, 25:4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Lo voy a leer en otra versión, hermano, porque quiero que entiendas bien este versículo. Dice: oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor, pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros. Interesante, hermanos. Dios es nuestro protector, nuestra roca. Por Él nosotros somos salvos. Amén. Número 5. Planta la semilla correcta. A partir de hoy en adelante tienes que aprender a sembrar la semilla correcta. Libro de Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Sí, libro de Marcos, vamos a ver libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, ¿qué dice? Marcos 4:26 dice: decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y el versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Si nosotros vemos toda la parábola de la semilla, dice el versículo 26, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Tenemos que aprender a sembrar, hermanos, la semilla correcta, la palabra correcta, el consejo correcto, por dónde debemos andar, qué debemos hablar, qué debemos pensar. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a madurar. Punto número 6. Tú eres como Jesús. Tú eres como Jesús. Sí,
Muchos dirán, ¿cómo, hermano? Claro, tú eres como Jesús. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4. Sí, Primera de Juan, capítulo 4, Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo, en este mundo. Y este punto número 7, hermanos, con esto termino. La sabiduría es más grande que la tormenta. La sabiduría es más grande que la tormenta. La inteligencia, la sabiduría, todo viene de parte de Dios. Si tú aprendes a pedir la sabiduría y la inteligencia, Dios te va a ayudar a que tú hagas las cosas correctamente. Amén, hermanos. Nos estamos encontrando el día de mañana, día 38. Que Dios te bendiga.